¿Cuántos creen que el Señor nos ama? La palabra del Señor dice en Efesios 3:19 que el amor de Dios excede todo conocimiento. Amén. ¿El amor de Dios qué? Excede todo conocimiento. Es decir, no hay coeficiente intelectual humano suficiente para comprender la magnitud del amor de Dios. Y paradójicamente, la palabra dice que es más fácil que el amor de Dios lo comprenda un niño. Es más fácil, un niño comprende más la esencia del amor de Dios que un adulto. Entonces, esta mañana vamos a ministrar por la palabra el tema titulado ¿cómo? Comprendiendo el amor de Dios. Muy bien. Vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Y vamos viendo por este precioso episodio de la palabra, uno de los episodios más extraordinarios del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús hizo muchos milagros lindos. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Del Evangelio según San Juan. ¿La resurrección de quién? De Lázaro. Estamos viendo, o les estoy comentando, que cuando el Señor estuvo en la tierra por 3 años y medio, fueron muchos los milagros que hizo. Muchos los milagros, de todo tipo. Es más, el apóstol Juan, cerrando su evangelio, dice que fueron tantas las cosas que el Señor hizo sobre la tierra que en todos los libros no cabrían en el mundo de tantas cosas poderosas que Dios hizo. Pero las que están registradas para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Y uno de los sucesos más extraordinarios del ministerio del Señor lo comprende el escenario de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro, en el contexto en el que él fue resucitado, fue un contexto de los imposibles. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. El Señor resucitó, ¿a quién más resucitó el Señor? A la hija de Jairo. No está muerta, sino que está dormida, aunque sí había muerto. Pero el contexto de la resurrección de Lázaro hace que el milagro aún sea más sorprendente por el tiempo que el cuerpo llevaba en estado de descomposición. Sus entrañas ya se habían descompuesto, sus órganos vitales ya se empezaban a descomponer, y esto hacía que el milagro fuese mucho más glorioso. De esta manera, cuando el Señor me llevaba esta semana a este texto y me lo daba, le voy a confesar algo, me soñé con el texto. Cuando uno va a predicar, uno está siempre con la antena conectada con Dios. Los que predican saben, ¿no? ¿Cómo es el tema, Señor? ¿Cómo me lo vas a revelar? Y fue extraño porque me soñé con el tema y con algunos de los puntos del bosquejo, y dije, uy, Señor, por ahí es, bueno. Entonces el Señor me decía, vamos a hablar del amor de Dios reflejado en el episodio de la resurrección de Lázaro. Amén. ¿Está listo? Qué bueno, qué bendición, me alegro. La bandeja se va a servir y todos vamos a participar de la palabra esta mañana. Entonces, Lázaro significa Dios ha ayudado. Eso significa el nombre Lázaro. ¿Qué significa el nombre Lázaro? Dios ha ayudado o ayudado por Dios. Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María, y su casa era uno de los lugares más apetecidos o lugares preferidos por Jesús para pasar tiempo de descanso en el tiempo de su ministerio. La casa de Lázaro se había convertido como el lugar donde el Señor Jesús se quitaba sus zapatos, sus sandalias, ponía los pies sobre otra silla
tomaba un café, dialogaba, se reía, compartía con Lázaro, compartía con sus hermanas. Y el lugar, el epicentro de Betania era la casa de Lázaro, por lo que el Hijo de Dios, el Mesías, hacía en ese lugar. La casa de Lázaro era un lugar donde el Señor mostró una faceta diferente que con las demás personas. Es decir, Jesús en la casa de Lázaro mostraba quizá un poco más su amor, su humor. De pronto las cosas que causaban risa del diario vivir las compartía con Lázaro y sus hermanas. Era un ambiente de camaradería donde de pronto Marta le decía: mi señor, ¿le provoca peguita de arroz? ¡Ah, qué rico! Sí, era el lugar donde mi señor, ¿le provoca más tintico? Más salsita sobre la carne, mi señor. O sea, era ese lugar donde el Señor quería estar, donde Él descansaba. Muy familiar, eso, era un lugar donde no habían protocolos, donde el Señor Jesús llegaba, se recostaba, dormía, se despertaba y habían huevos con café, bueno, no sé. Pero era un lugar especial para el Señor. Y el capítulo 11 inicia con ese episodio triste con el que empieza el deterioro de la salud de Lázaro. Leamos la palabra, versículo 1 del capítulo 11. Dice el Señor en su palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Sigan ustedes, versículo 2. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Tremendo. El que amas está enfermo. Sigan. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Leamos el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Sigan. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muy bien, ya vimos que el amor de Dios es maravilloso. Tan alto que no qué, tan profundo que no qué, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Grande es el amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios que según Romanos 8:38 dice que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice Romanos 8:38 y 39. Ahora, ese amor de Dios inagotable, difícil de comprender,
es el que el enemigo muchas veces quiere malinterpretar en nuestro corazón para que creamos que Dios ya no nos ama. La más grande mentira de Satanás para el hombre es decirle que Dios no lo ama, que ha sido tan malo, que ha sido tan corrupto, que ha sido tan desobediente y duro de corazón, que ya el amor de Dios no lo alcanza. Esa es la gran mentira del enemigo. Por encima de nuestros errores, por encima de nuestras equivocaciones, por encima de nuestra necedad, por encima de nuestra suma ignorancia, Dios nos sigue amando. Póngase contento. De verdad, Dios nos sigue amando. Por encima de que a veces lo dejamos a Él en un segundo plano, por encima de que a veces lo desechamos, de que a veces tenemos a Dios en poco, por encima de que a veces descuidamos obedecer su palabra, por encima de que a veces preferimos hacer nuestros pareceres que la voluntad de Dios. Aún así, Dios nos sigue amando, porque el amor de Dios es incomprensible. ¿El amor de Dios es qué? Incomprensible. Entonces, lo primero que vamos a ver esta mañana es, primer punto, son 45 puntos. Primero, el amor de Dios no nos evita pasar momentos difíciles. Primera verdad, el amor de Dios no evita que pasemos momentos difíciles. Es la primera verdad. Me gusta el texto cuando dice la palabra en el versículo 5: y amaba a Jesús a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Amaba a Jesús a Marta, amaba a Jesús a María y amaba a Jesús a Lázaro. Es decir, la palabra lo deja muy claro. Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a Marta y a María. Pero el amor de Dios no evitó, ese incomprensible amor de Dios no evita que usted y yo pasemos momentos de aflicción. Porque a veces creemos que porque Dios nos ama, entonces vamos a pasarla en coche, en buena vida. Y no, el amor incomprensible de Dios nos permite pasar adversidades. Mirando al que está al lado suyo a los ojos, dígaselo: el amor de Dios permite que pasemos adversidades. ¿Cómo creen ustedes? La historia registra que los padres de Lázaro y los padres de María y Marta habían muerto. Es decir, ellos como hijos ya habían vivido una tragedia, y 2 tragedias por la ausencia de sus padres. Ahora, ¿cómo es que la familia amada por Jesús tienen que enfrentar otro escenario de luto? Si después de la muerte de sus padres solamente quedaban los 3 hijos que formaban una familia y se amaban, y en vista de la ausencia paterna y materna en ese núcleo familiar, los hermanos se nutrían del amor mutuo para poder sostener sus lazos familiares. Y ahora Jesús está con ellos, y Jesús está con ellos y los hace felices, los hace plenos. Ellos aman a Jesús y Jesús los ama a ellos. Pero ¿cómo es esto? Que la crueldad de la muerte nuevamente visita esa casa. ¿Cómo es que la crueldad de la muerte nuevamente viene para llevarse a uno más de esa familia? ¿No parece algo inexplicable? ¿No parece algo cruel? ¿No parece algo como decir, pero si ya perdieron a sus padres, ahora, como diríamos en Colombia, se van a llevar al machito de la casa? Al único que representaba
las generaciones venideras. El único que representaba el buen nombre de su difunto padre. La muerte de Lázaro, aunque es un momento difícil, inexplicable, nos quiere decir que el hecho de que seamos amados por Dios, habrán momentos en nuestra vida en que por nuestros ojos salgan lágrimas. Habrán momentos que no sabremos qué decir. Habrán momentos en los que no sabremos entender el porqué. Habrán momentos en los que solamente tendremos que estar impotentes frente a un escenario difícil. Así estaba María y Marta. A pesar de la buena amistad que disfrutaban con el Señor, a pesar de los buenos momentos que pasaban con Él, no sé por qué vienen momentos como este. ¿Y cuál es la noticia? Según el versículo 3, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Un presente, está enfermo, está pasando momentos difíciles, lleva varias noches sin pegar el ojo. El dolor de su cuerpo ya se volvió algo insoportable. La medicina ya no puede hacer mucho por él. Su presente es difícil. Su presente es un presente que quizá no pueden entender. El que amas está enfermo, es lo que mandan a decir. El presente de Lázaro es un presente de dolor, es un presente de angustia, es un presente de impotencia. La pregunta es, hoy por la palabra, ¿cómo está tu presente? ¿Hay un presente de desesperanza para ti hoy? ¿Hay un presente de enfermedad? ¿Hay un presente de impotencia? ¿Hay un presente de angustia? El amor de Dios, que excede todo conocimiento, nos permite pasar por momentos como este. El amor de Dios, que no podemos entender, nos permite pasar por momentos en los que no tenemos una explicación coherente, porque no se alinea con nuestras convicciones, porque no se alinea con lo que hemos creído de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. ¿Cómo entenderlo? El amor de Dios no solamente no evita que pasemos momentos difíciles, sino que el amor de Dios nos lleva a buscarle en momentos difíciles. Segundo punto, el amor de Dios no solamente permite que pasemos momentos difíciles, sino que también nos permite buscarle en los momentos difíciles. Dice la palabra que cuando estas mujeres, Marta y María, y aún Lázaro en su lecho de enfermo, sintieron que la muerte empezaba a golpear las puertas de su casa, que los pasos de la muerte se avecinaban sobre ese lugar, entonces dice la palabra que enviaron a buscar a Jesús. Enviaron a buscar a Jesús. Y el amor de Dios es tan grande que cuando usted y yo pasamos momentos difíciles, sabemos a quién buscar. Sabemos a quién buscar. Existe mucha gente en el planeta que pasa momentos difíciles y no saben a quién acudir. No saben. No conocen a Jesús. En este momento de dificultad ellos decidieron buscar a su amigo. La pregunta ¿es Jesús su amigo? Porque para eso es un amigo, ¿cierto? Venga, colabore, mi hermano. Necesito un amigo para salir de este aprieto. Ellas se encontraban en un momento de dificultad y sabían y tenían en su corazón la certeza de que había un amigo a quien podían acudir en sus momentos de dolor,
que había un amigo a quien podían mandar llamar en sus momentos de tristeza. Para ti en esta mañana hay un amigo al que tú puedes acudir, cualquiera que sea tu situación, tu momento crítico, tu escenario de enfermedad, tu escenario de desesperanza. Acude al único que puede cambiarlo todo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria por los siglos. Mi alma te alaba, Señor. La iglesia del Señor cuenta con ese privilegio. Usted y yo contamos con ese privilegio. Saber a quién buscar. Yo no sé si de pronto usted haya visto cómo la gente corre detrás de San Gregorio, detrás de un brujo, detrás de un chamán, detrás de un agorero, detrás de un rezo cuando pasan momentos difíciles. Porque no son amigos de Jesús como usted y yo lo somos. Ese es el amor de Dios, que nos permite buscarle en los momentos difíciles. Marta y María no lo dudaron. María y Marta no dijeron: óigame, este se está muriendo, ¿será que llamamos al brujo del pueblo? ¿Será que llamamos al chamán? ¿Será que llamamos al rezandero? ¿Será que llamamos a José Gregorio Hernández para que venga y opere a Lázaro? No titubearon en saber a quién buscar. Y esa es tu tarea y es la mía. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Y para usted y para mí hay una línea directa con Dios en medio de nuestras situaciones difíciles. ¿Y sabe cómo se traduce eso? Amor de Dios. ¿Cómo se traduce eso? Amor de Dios. El amor de Dios nos da un camino para buscarle a Él en medio de nuestras situaciones difíciles. Tercero, el amor de Dios nos lleva a reconocerle en momentos difíciles. El amor de Dios nos lleva a reconocerle en nuestros momentos difíciles. Dice el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor. Quédese ahí. Quédese ahí. No me vaya más allá. Quédese ahí. Enviaron pues las hermanas de Lázaro a Jesús diciéndole: Señor. ¿Cómo le mandaron decir? ¿Qué significa Señor? Oiga, Chucho, venga, que su amigo está enfermo. Así le mandaron decir. Señor. Reconocimiento. Nótese que Lázaro estaba vivo cuando lo mandaron llamar al Señor. Señor. Lo más difícil es el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, cuando Lázaro ya estaba muerto. Mientras hay esperanza, es fácil reconocer a Dios para que nos haga un milagro. Cuando nosotros creemos que todo se acabó, nuestra tarea es seguir reconociendo al Señor como el dueño de todo. Hermano, colabóreme. En el versículo 3 le dice: Lázaro está enfermo, el que tú amas, Señor. Te reconocemos, tú eres el único que puedes hacer algo aquí. Él está muy grave, pero está vivo. Señor, haz algo. Versículo 21. Lázaro lleva 4 días en la tumba, pero todavía es el Señor. A ver, ¿dónde está la iglesia, hermano? Todavía es el Señor. Él es el Señor, aunque no sea la respuesta en el momento que tú necesitas. Él es el Señor porque Él es el soberano.
porque Él sabe lo que hace. Siempre Marta y María reconocieron a Jesús como el Señor, a pesar de la aflicción. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos permite reconocer a Jesús aún a pesar de los momentos difíciles. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es reconocer a Dios. Y la iglesia, el verdadero creyente, está llamado a reconocer a Dios, así le dé o le quite, porque la gloria siempre será para Él. Y así Él haga lo que tú pides o no lo haga, no dejará de ser el Señor. Así tú lo reconozcas o no, es el Señor. Y ellas siempre lo reconocieron, a pesar de que humanamente todo estaba perdido. Él es el dueño, Él es la autoridad, y Él es el Señor de la iglesia y de tu vida. Reconócelo con una palabra en esta mañana. Reconócelo con una palabra. Dile: Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida, Señor. Así se dé lo que pido o no se dé lo que pido, tú eres el Señor. Así me des la vida o no me la des, así me des la salud o no me la des, Señor, así me des la respuesta que estoy esperando o no me des nada, Señor, tú eres el Señor y siempre te reconoceré como tal. ¿Usted lo dijo? Láudale entonces al Señor. Se caliente. Entonces, amado, Él es el Señor. ¿Cuánto lo creen? Cristo es el Señor. Siguiente, el amor de Dios permite que sintamos soledad en los momentos difíciles. El amor de Dios permite que sintamos soledad en los momentos difíciles. O usted podría decir, escribir: el amor de Dios permite que sintamos su ausencia, entre comillas, en momentos difíciles. Versículo 21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo se sintieron ellas entonces durante toda la travesía de la salud de Lázaro? ¿Cómo sintieron María y Marta la ausencia de su Señor mientras Lázaro agonizaba y ellas impotentes sentadas al lado de su lecho, clamando porque Jesús apareciera y nunca llegó? Si hacía más de 2 días lo habían llamado para que viniera a atender la situación, porque había amor, había un vínculo. Lázaro era alguien especial para Jesús, la familia era alguien especial para Jesús. ¿Cómo explicar que Jesús no llega? ¿Cómo explicar que Jesús no sale corriendo rápidamente a levantar a Lázaro mientras estaba enfermo, mientras había vida? ¿Cómo explicar las noches enteras que pasó Marta y María al lado de su hermano, suplicando que Jesús apareciera y nunca llegó? ¿Qué pasaría por sus mentes? ¿Qué pasaría en ese momento mirando a su hermano y quizá diciendo: vaya, mire por la ventana a ver si Jesús viene? Vaya, asómese. Seguro que no viene. Vaya a la puerta de la ciudad, averigüe si Jesús ya entró. Lo estamos esperando. Con el paso del tiempo las esperanzas disminuían. Y Jesús no estaba, entre comillas. Jesús no está. ¿Pero cómo? Si sanó a tantos, si abrió los ojos de los ciegos, si sanó leprosos, si levantó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín del mismo sepulcro, ¿cómo no va a
momento para que el Señor se ausentara. No ha habido un momento peor para que Jesús no apareciera que esos días. Marta y María sintieron el abandono de su amigo. Y es posible que nosotros, en medio de nuestros escenarios de dolor y de tristeza, sintamos el aparente abandono de Dios, esperando que Jesús aparezca con una palabra, con una demostración de poder, para decir gracias, señores. Ese momento nunca llegó. Nunca llegó. ¿Qué pasa por tu mente cuando no sientes la presencia de Dios en tus momentos difíciles? ¿Qué pasa por tu mente cuando no hay una palabra? Cuando no hay una manifestación divina en medio de nuestras aflicciones. ¿Qué pasa por tu mente? Quizá algunos podrían decir: ¿de qué me ha servido estar metido en la iglesia si cuando necesito a Jesús no está? ¿De qué me ha servido servir? Yo por allá ni vuelvo si yo le pido y no me concede nada. ¿No es que nos ama tanto? Y podríamos entrar en una controversia. Podríamos entrar en una actitud de reclamo a Dios, como si fuéramos gran cosa. Si hubieras estado aquí. Es difícil entender cómo opera el amor de Dios en el silencio. Es difícil. Pero hay una parte de la palabra que dice: callará de amor. ¿Qué dice? Callará de amor. Y el silencio de Dios en medio de nuestras aflicciones es una muestra de su amor infinito. Ay, pero ¿cómo así? No. El amor de Dios, siguiente, nos lleva a entender que nada de lo que nos pasa, por mínimo que sea, se escapa de la soberanía de Dios. El amor de Dios nos lleva a entender que nada de lo que nos pasa, por sencillo, por minúsculo que sea, se escapa de la soberanía de Dios. ¿Sabe qué nos pasó un día? Un día como cualquiera. Después de las plenarias de los MEP de los martes en Villavicencio, nosotros teníamos nuestra reunión de equipo de trabajo de jóvenes. Teníamos nuestra reunión. Y un día terminó la plenaria súper tarde, la pastora es testigo. Terminó la plenaria súper tarde y nos reunimos literal a las carreras. Teníamos que organizar unas cosas del ministerio y nos sentamos y empezamos. Y bueno, ¿y cómo va esto? No, tal cosa. Ah, bueno, entonces usted haga esto. Cuando un momento, ¿ya te acordaste? Cuando un momento, una de las niñas del ministerio, ¿o fue el pastor Albeiro? El pastor Albeiro empezó a orar y empezó a llorar. Oh, Señor, ¿y nosotros qué le pasa? Estamos en reunión, oiga. Y dijo, de parte de Dios, dijo: ¿y cómo es que van a empezar una oración sin ni siquiera invocar mi nombre y darme gracias por lo que yo he hecho por ustedes? Literal, Dios nos habló a través del pastor y nos dijo: ¿cómo es que ustedes van a empezar a hacer una reunión para el ministerio de jóvenes sin ni siquiera invitarlo a él a sentarse con nosotros ahí? Así hicimos nosotros. Dijimos: pero venga, pero si es que es una cosa ahí de 15 minutos. Pero el Señor está tan pendiente de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que estamos viviendo, que nada se le escapa, hermano. Tanto así que el versículo 14, perdón. El versículo 11 dice el Señor: dicho esto, les dijo:
nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. La pregunta es, ¿ya había ido el Señor a la casa de Lázaro? No. Pero ¿ven qué? Todavía más, versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ahora, la pregunta es, ¿la muerte de Lázaro tomó de sorpresa al Señor? No. Marta y María pensaban que él jamás había estado ahí. Pero sí estaba. Porque todo lo sabía. Y porque todo estaba en su conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿será que cuando nosotros sentimos que Él no está, realmente no está? Claro que está. Porque el Señor, a la distancia de sus discípulos: muchachos, tenemos que ir a Betania porque Lázaro se murió. Es decir, todo lo que sucedía en la vida de Lázaro y lo que sucede en tu vida y en la mía está en pleno conocimiento del Señor. Él todo lo sabe. Su omnisciencia y su omnipresencia llenan la tierra. Y nada se le escapa al Señor. Y entonces Él le dice: tenemos que ir a Betania porque ha pasado una tragedia. Mi hermano o mi amigo Lázaro duerme y tendré que ir a despertarle. Es decir, el Señor le dice: no importa lo que esté pasando, yo tengo el control. Y aunque tú sientas que Él no está, realmente Él está. Y es su forma de amarnos, aunque no lo entendamos. Te alabo, Señor. Aunque tú no lo entiendas, Él está ahí. Aunque tú no lo puedas explicar, Él está ahí. Nuestra cultura latina es muy dada a que hayan manifestaciones, a que se muevan los bombillos, a que se prende y se apague la luz, se mueven las tapas de la cocina. ¡Ay, Dios está aquí! Pero cuando no se mueve nada, cuando las luces no se mueven, cuando no se escucha ningún ruido, Él también está. Y su gloria está, porque dijo: yo no os dejaré huérfanos y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra, mi amado. El silencio y la aparente ausencia de Dios tienen como fin ahondar nuestro amor por Él. Eso es como raro, ¿no? El silencio y la aparente ausencia de Dios tienen como fin ahondar nuestro amor por Él. Vamos entrando en una parte linda de este bosquejo. El amor de Dios nos permite tener como recurso la palabra en momentos difíciles. El amor de Dios nos permite tener como recurso la palabra en momentos difíciles. Versículo 24. Bueno, versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué está diciendo Marta? ¿Qué está diciendo Marta? Sí, pues que eso está diciendo ¿qué? Palabra. Yo sé. Esa es la palabra clave. Yo sé. Porque cuando tú pasas momentos difíciles, debes sacar la palabra que sabes. Así que si tú no sabes palabra, te fritas. El yo sé de Marta es un depósito de palabra que ella tiene en su mente. Y el depósito de palabra que Marta ha guardado en su mente se convierte en una respuesta
en un momento de aflicción. Se convierte en un recurso puesto en ella por el amor de Dios. Cuando ella dice, yo sé que Él resucitará, es decir, hay un depósito de conocimiento de la Escritura en Marta que la hace tener confianza en que sí habrá una resurrección. No hay desesperanza. Hay dolor por la ausencia de Lázaro. Pero la palabra de Dios proporciona para Marta un soporte, un ayo, un bastón, una vara que no la deja caer rendida ante un momento de dificultad. ¿Qué tanto tú y yo podemos decir yo sé en un momento de crisis? ¿Qué tanto yo sé hay? Porque escúcheme bien y se la suelto así sin anestesia. En la medida del yo sé, se revela el yo soy. En la misma medida del yo sé, se revela el yo soy. Veámoslo por la palabra. Versículo 24. Yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy. ¿Cuándo se revela el yo soy? Cuando yo sé. Palabra. Porque la palabra es la revelación de Cristo. Y es cuando ella revela la palabra, cuando ella expresa la palabra, que Jesús le dice, como tú tienes la revelación escrita, pues aquí está la revelación en carne y hueso frente a tus ojos. La revelación misma, el yo soy. ¿Qué significa yo soy? Significa el que estuve, el que estoy y el que estará contigo. Ese es el yo soy. La manifestación trina de Dios en los tres tiempos, pasado, presente. Ese es el yo soy. ¿Y quién más sino aquel que tiene la revelación de la palabra en su mente está tan seguro de que Dios está con él en su pasado, en su presente y aún en su futuro? ¿Quién es el que tiene la confianza de saber que aquel que es el eterno le acompaña? Y aunque no sienta su presencia, sabe por la fe y por la misma palabra que está revelada en su corazón que Él está ahí. Entonces, mi amado, el yo soy se reveló. Escucha bien esto. El yo soy se reveló de acuerdo a su necesidad. ¿Cómo se reveló el Señor como el yo soy qué? ¿Qué necesidad tenía Marta y María? Una resurrección, necesitaban vida. ¿Cómo se revela el Señor? Como la resurrección y la vida. ¿Cómo se va a revelar el Señor a ti? De acuerdo a tu necesidad. Porque Él dijo, no solamente soy la resurrección, Él dijo, yo soy el pan. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la luz, la verdad, el sanador, el redentor, el buen pastor, la puerta, la vid. ¿Cómo lo necesitas? ¿Cómo lo necesitas? La revelación está por la palabra. ¿Cómo lo necesitas? ¿Como la vid? ¿Como el pan? ¿Como el camino? ¿Como la luz? ¿Como la vida? ¿Como la resurrección? ¿Como el buen pastor? ¿Cómo lo vas a conocer en esas dimensiones? Por el yo sé se revela el yo soy. Dígalo conmigo, por el yo sé se revela el yo soy. ¿Qué pasó? ¿Y las malas? Por el yo sé se revela ¿quién? El yo soy. ¿Y se revela cómo? De acuerdo a su necesidad. ¿Cómo lo necesitas hoy? Levanta tu mano y díselo, Señor. ¿Cómo lo necesitas hoy? El buen pastor, el amigo, el proveedor,
el sanador. ¿Cómo lo necesitas hoy? El yo soy está aquí en medio de nosotros, revelado por la palabra que usted está recibiendo, mi hermano, por la fe. Señor, te necesito esta mañana como mi luz, mi camino, mi pastor, mi sostén, mi ayo. Señor, te necesito porque tú eres mi sanador, mi redentor. Tú eres la puerta, tú eres el pan de vida, Señor. Y hoy declaro que tu gloria está en este lugar, Señor. Porque la verdad de la Escritura tiene como propósito revelar a Cristo. Y lo que tú sabes de la palabra, ¿sabe qué va a hacer? Revelar a Cristo delante de ti. Oh, te alabo, Señor. Cristo revelado. Por eso, mi amado, un joven empieza, o un cristiano empieza su fracaso cuando se aleja de la palabra. Muéstrame un joven fracasado espiritualmente y te mostraré un joven que olvidó la Biblia. Muéstrame un creyente que volvió atrás y te mostraré un creyente que se olvidó de leer la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón, Cristo se revela. Y cuando Cristo se revela, nace la fe. El amor de Dios nos lleva por la palabra a desarrollar fe en momentos difíciles. El amor de Dios nos lleva por la palabra a desarrollar fe en momentos difíciles. Versículo 26 dice: yo sé, versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Crees esto? O sea, ¿cuándo empieza a creer? Cuando Cristo se le revela por la palabra. Y entonces es donde le dice: ahora yo estoy frente a tus ojos porque tienes la palabra. Ahora te invito a una cosa: cree. El problema de la iglesia hoy es creer sin la palabra. Es querer creer sin Cristo revelado. Por eso el Señor dice: hombres de poca fe. Porque queremos las respuestas a cosas grandes de fe sin tener la revelación de la palabra en Cristo, o a Cristo en la revelación de la palabra. El Señor le pregunta a ella: ¿cree? Cuando Él se revela como el yo soy para su necesidad. Y con Cristo revelado en la palabra desarrollamos fe. Y al que cree, todo le es posible. Si no lees la palabra, Cristo no se revela. Y si Cristo no se revela frente a ti, a tu necesidad, no tendrás fe para ver cosas grandes. ¿Dónde está el error entonces? ¿Dónde está el error? No tenemos a Cristo revelado y nos desesperamos pidiendo. Y nos desesperamos y nos rasgamos las vestiduras pidiendo. Pero Cristo no se ha revelado frente a nosotros. Y sin el yo soy revelado, la fe no nace. La fe no crece. La fe no madura. Cuando Cristo nos es revelado, nuestra fe crece para creer en los imposibles. Si Cristo está revelado en mí por la palabra, estoy listo para ver lo sobrenatural. Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está muerto? Para que viva hoy por esa palabra que está recibiendo esta mañana. ¿Qué está muerto? ¿Tus sueños? ¿Tu comunión con Dios? ¿Tu esposo está muerto espiritualmente, hediondo, podrido 4 días? ¿Hiede ya? ¿Qué significa hiede ya? Significa que ya te causa repulsión. Hiede ya es algo que no aceptas, porque ya pasaste la página, porque
que ya se cerró ese capítulo de mi vida, porque ya Dios no hizo lo que tenía que hacer en su tiempo. Y ya han pasado 4 días, que pueden ser 4 meses, 4 años, 8 años, 40 años, no sé cuánto tiempo, pero al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible, sin importar el tiempo que ha pasado, sin importar la repulsión que te cause ese escenario. Solo con un poquito de fe podrás ver la gloria de Dios. ¿Qué cosas muertas y hediondas y podridas crees que podían resucitar tan solo si crees? Ahí se lo dejo, es un cheque en blanco, hermano. ¿Lo quiere cobrar? Cóbrelo. Eso es un cheque en blanco. Al que cree, todo le es posible. Firmado por el mismísimo Hijo de Dios con la tinta de su sangre. ¡Uy, qué tremendo! ¡Aleluya! ¿Cuánto lo creen, amados? Cuando tengo fe, porque Cristo ya se reveló a mí por la palabra que está en mi corazón, entonces tengo un derecho por el amor de Dios. ¿Sabe cuál es el derecho? El amor de Dios me permite llevar a Jesús a mis momentos difíciles. Versículo 34. Y dijo: ¿dónde está eso podrido que quiero ir a mirarlo? Eso es lo que le dice. ¿Dónde está la pudrición? Muéstreme. ¿Dónde está el hediondo? ¿Dónde está ese cuerpo inerte, podrido, que has tenido que taparlo, que has tenido que dejarlo allá, aislado, porque hiede? Eso que te causó dolor y lágrimas, ¿dónde está? Eso que quieres olvidar, ¿dónde está? Y ella le dice, por el amor de Cristo, le dice: ven y ve. Ella lo invita. Si es así o me estoy equivocando. Ella lo invita. ¿Y qué le dice al Señor? ¿Quieres ir a ese escenario, Señor? Pero, Señor, póngase un tapabocas, porque esa vaina, eso hiede a metros. El cuerpito del hombre estaba. Rogamos por el alma, porque el cuerpo ya se perdió. Y el Señor le dice: ¿dónde pusiste tu escenario de dolor? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde pusiste esto que ahora quieres superar y olvidar? ¿Dónde lo pusiste? El Señor, ella le dice: pues Señor, ven y ve, pero yo no respondo sí, porque eso no pinta para nada. No pierdas tu tiempo, Señor, ocupándote de mis problemas que ya están. Señor, no pierdas tu tiempo yendo a ver un caso perdido. Ocúpate de los niños del África. Ocúpate de los problemas más discientes de nuestro entorno. Deja así. Pero el Señor insiste. Y llegan al escenario, y el Señor es puesto en el escenario del momento difícil por la misericordia y el amor de Dios. Ya no soy yo quien hablo del problema. Ahora es Jesús quien le habla al problema. Y solo una palabra basta. Acuérdense lo que dice Mateo 8:8. Solo di la palabra y mi criado sanará. Solo una palabra bastará para sanarme. Solo una palabra. Podríamos decirlo, solo un clic de Dios puede cambiar lo que tú consideras que no tiene esperanza.
Pero ¿cómo llevamos a Jesús a ese escenario? ¿Cómo lo llevamos? Cuando Él se revela a nosotros. Cuando Jesús habla, hasta la misma muerte se debe someter. El mismo Jesús que habló a las tormentas, que habló y expulsó demonios por la palabra, que sanó por la palabra, que sujetó todas las cosas bajo sus pies por la palabra, aunque no haya esperanza por la palabra, todo vuelve a cobrar esperanza. Aunque habían 4 días de muerto, en Jesús hay esperanza. Ya voy a terminar, me queda este pedacito, mire. El amor de Dios nos obliga a quitar la piedra para ver su gloria en momentos difíciles. El amor de Dios nos obliga ¿a qué? A quitar la piedra para ver la gloria de Dios en momentos difíciles. Versículo 39. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo a Jesús: quitad la piedra. Es una orden. Quitad la piedra. ¿Qué es la piedra? ¿Qué representa la piedra? No es la rabia que tenían ellos, no. Es la piedra física. La piedra representa lo que impide que la palabra de Dios llegue a mi aflicción. La piedra significa o representa un obstáculo para que la palabra que salía o que sale de la boca de Jesús pueda ser oída por el problema. En este caso la aflicción, que era Lázaro. En este caso la aflicción, que era Lázaro. Y la orden del Señor es: yo no voy a quitar la piedra. Eso es trabajo de ustedes. La pregunta es: ¿podía Él quitar la piedra? Claro, claro que sí. Ahora, ¿por qué le ordena a ellos hacerlo? Porque en el proceso de ver la gloria de Dios, unas cosas las hace Él y otras nosotros. Al Señor le fascina trabajar en equipo. La piedra representa el ya no hay nada que hacer aquí. ¿Usted lo ha dicho? La piedra representa el final, final, final. La piedra representa la duda. La piedra representa la imposibilidad. Pero quitarla es mi trabajo. Y cuando se quita la piedra de la mentalidad de la imposibilidad, de la resignación, cuando la piedra es quitada, la palabra fluye y toca el problema. Por podrido que esté, por hediondo que esté, la palabra de Dios llega. Y esa misma palabra que Ezequiel lanzó sobre los huesos secos se activa sobre tus problemas y sobre tus crisis. Porque cuando Ezequiel vio el valle de los huesos secos, dijo: aquí no hay esperanza, desolación y luto, muerte. Pero el profeta recibe una palabra y el Señor le dice: dile a esos huesos: huesos, oíd palabra de Jehová. Huesos, oíd palabra de Jehová. Y cuando los huesos oyen la palabra, el escenario de desesperanza cambió y se levantó de allí un gran ejército. Así que, mi amado, quita la piedra para que la palabra de Dios
pueda fluir en el escenario de desesperanza. Quítala ahí, levanta la mano y diga: Señor, yo quito esa piedra, porque yo la verdad es que me cuesta creer, Señor. ¿O no quieres creer? Y como diría por ahí la pastora, te cerraste la banda. Ya no quieres. Pero no se hace lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Y Él es el Señor. Y Él es el Señor. Y Él es el Señor. Así que cuando la piedra es quitada, no hay imposibles. Y si puede estar sobre sus pies. Te dejo el último punto ahí. El amor de Dios me lleva a recibir el milagro en medio de mis momentos difíciles. María y Marta reciben frente a sus ojos el milagro más asombroso que pudo haber existido sobre la tierra durante el ministerio de Cristo. En Full HD, alta definición, frente a sus ojos, sin propagandas, en primera fila. ¿Por qué? Porque creyeron, quitaron la piedra, Cristo se les reveló por la Escritura. Marta y María tuvieron el milagro frente a sus ojos, y hoy tú también puedes tener un milagro frente a tus ojos. ¿En qué área, en qué aspecto de tu vida quieres ver un milagro? Por el amor del Señor lo vas a recibir hoy. Solo por amor. Nunca será por tus méritos. Nunca será porque tú le sirves a Dios y te dan las 12 de la noche en la iglesia. No, no es eso. Nunca será porque tú visitas la gente y llevas mercados y traes ofrendas y diezmos a la casa del Señor. No. Lo que tú recibas hoy será única y solamente por el incomprensible amor de Dios. Por eso dice el Señor: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es la fe. No, es la esperanza, porque el amor prevalece aún en casos de desesperanza. Y en los casos donde no hay esperanza y donde no hay fe, si hay amor, puede ocurrir un milagro. Así que en esta mañana, cerrando este tiempo de la revelación de la palabra del Señor, ¿por qué no decirle: Señor, yo necesito un milagro en esta mañana? Oh Señor, habla con Dios. Tan solo habla con Él. Pídele